Le mandamos un saludo a los hermanos que también se han conectado virtualmente desde varias partes del mundo. Baruch Hashem, veo que se están uniendo más. Sean bienvenidos. Vamos a iniciar orando al Eterno para que Él bendiga el desarrollo de esta enseñanza de su palabra, que su palabra transforme nuestras vidas el día de hoy. Estamos alegres, gozosos de corazón por el privilegio de oír la palabra del Eterno, palabra que según los escritos apostólicos, incluso los ángeles quieren saber los misterios que le fueron dados a la congregación del Mesías, por medio del Mesías, quien es la cabeza, que lo llena todo, no solamente de las cosas visibles, sino también invisibles, no solamente de este siglo, sino también del siglo venidero. Baruch Hashem, vamos a orar delante del Eterno. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por estar con nosotros. Bendice el desarrollo de esta enseñanza, habla nuestras vidas, habla nuestro corazón, haz que del cielo descienda una palabra fresca, una palabra pura, pristina para nuestras almas. Haz que cada uno de nosotros hoy se despoje de cualquier impedimento, de cualquier obstáculo para tu palabra, que podamos recibir con mansedumbre la palabra implantada en nuestros corazones, que tú puedas estar con nosotros y que puedas hablar a nuestras vidas. Creemos que tu palabra es eficaz y que habla a nuestras vidas, que es una espada de doble filo que penetra el alma, el espíritu y que puede discernir los pensamientos del corazón. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que nos enseñes grandes misterios de tu palabra y también, Señor, que nos enseñes cómo vivir una vida extraordinaria, una vida de honrarte a ti y una vida que sea la que describió nuestro maestro, vida y vida en abundancia. Gracias por estar con nosotros, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, estamos en la quinta parashá de este ciclo de la Torá en el año 5781, ¿verdad? Hoy estudiamos la parashá Hayé Sará, que significa la vida de Sara. Literalmente en hebreo se dice las vidas de Sara, porque en hebreo la palabra vida no se puede escribir vida, siempre se escribe vidas, ¿verdad? Haim, nunca se puede escribir vida singular, sino que es una palabra dual, Haim. Y por eso el posesivo es Hayé Sará, las vidas de Sara. De hecho, la parashá empieza Vayyu Hayé Sará, Mea Shana, Be'ezrin Shana, Be'sheva Shanim, Shene Hayé Sará. Literalmente el hebreo se lee, y fueron la vida de Sara 100 años y 20 años y 7 años, ¿verdad? Y creo que la mayoría de nosotros, si usted ha estado en este camino por un poco de tiempo, varios años, algunos de ustedes han de haber oído ya el Midrash, citado también por Rashi, por eso muy famoso, debido a que Rashi es el tatarabuelo de los comentaristas bíblicos, ¿verdad? Él fue, de hecho, antes de Rashi es la primera persona que emprende la tarea de comentar la Biblia como comentario sistemático, ¿verdad? Como agarrar un versículo y comentarlo. Él fue el primero en hacerlo. Se podría decir que Saadia Gaón, lastimosamente, el comentario de Saadia Gaón en gran parte se perdió, su comentario de la Biblia, una tragedia. Igual que el comentario de Rashbam de la Parashá Lech Lechá, se perdió, no se tiene, se perdió y no lo tenemos. En cambio, Rashi fue el primero en hacer eso, por eso es de los Rishonim, el abuelo de todos los comentaristas bíblicos, ¿verdad? Y él cita un Midrash, seguro ustedes lo conocen, ¿verdad? Va más o menos así. ¿Por qué el texto hebreo separa, y fueron los años de Sara, la vida de Sara, 100 años y 20 años y 7 años? ¿Cómo dice el Midrash? ¿Se acuerdan? Más o menos dice que Sara a sus 100 años era como de 20, ¿en qué? No, en que era Sara de 100 años era como de 20 con respecto al pecado, porque era sin pecado. Y cuando tenía 20 era como de 7 con respecto a su belleza, ¿verdad? Así es el Midrash que Rashi cita. Por ejemplo, aquí está su comentario a Génesis 23:1. Rashi dice esto: la razón por lo que la palabra Shana está escrito en cada término es para decirte que cada término, o sea, 100, 27, debe explicarse por sí mismo como un número completo.
a la edad de 100 años, ella era como una mujer de 20 en lo que respecta al pecado. Pues al igual que a la edad de 20 años, uno puede considerarla como si nunca hubiera pecado, ya que no había alcanzado la edad en la que estaba sujeta al castigo. Según el texto de la Torá, ¿cuándo es que alguien es adulto? La Torá, no hoy en día, con la ceremonia de Bar Mitzvah, que no tiene ni más de 200 años. O sea, Maimónides, el hijo de Maimónides nunca tuvo Bar Mitzvah. Bar Mitzvah es una invención moderna que el judaísmo hizo. No tiene ni 300 años. Ahora, en la Torá, ¿cuándo es que alguien pasa de la edad de la juventud a ser adulto? ¿Cuándo se iba a la guerra? 20 años, ¿verdad? Entonces, la edad de responsabilidad moral, los rabinos algunas veces dicen que es 20 años. Es decir, antes de 20 años el Eterno no te juzga por tus pecados de manera tan rigurosa como te juzga de 20 años en adelante. Espero que los que tienen 18 no estén oyendo esto y se aprovechen de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ese es a grandes rasgos lo que los rabinos dicen. Sigue Rashi y dice, así también, cuando tenía 100 años no tenía pecado. Y cuando tenía 20 era tan hermosa como cuando tenía 7 años. Como está escrito en el Midrash, dice Rashi, Bereshit Rabá 58.1. Ese es el comentario. No digo este ya, ¿verdad? Es el Midrash universal. Si usted lee en cualquier comentario de la Parashá Hayei Sarah, este Midrash está ahí. El gran comentarista también Samuel David Luzzatto, en su comentario, él dice que él tenía en sus días una versión del Midrash Rabá que tiene un pequeño cambio. De hecho, tiene más sentido ese Midrash. De hecho, es como creo que Josué lo estaba diciendo. La versión del Midrash Rabá que tiene Samuel David Luzzatto dice así: a los 100 años era como a los 20 años en su belleza física. Y a los 20 años era libre de pecado como a los 7 años. Ese tiene más sentido, ¿verdad? Porque generalmente se relaciona a una mujer bonita con la edad de 20 años, ¿verdad? Y a una mujer pura o una edad sin pecado o sin intenciones malvadas, no lo haríamos con una de 20 años, ¿verdad? De 7 años suena mejor, ¿verdad? Esta versión citada por Luzzatto tiene más sentido. Repito, a los 100 años era como a los 20 en su belleza física. A los 20 años era libre de pecado como a los 7 años. Entonces, según Luzzatto, citando esta versión del Midrash que él dice que es la más correcta, él dice que eso es lo que el texto significa. Ahora, el problema es que Rambam, Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman y Radak, Rabbi David Kimchi, lo pueden encontrar como kimchi, pero no se pronuncia kimchi, ¿verdad? En el inglés, cuando se quiere poner el sonido de la hey, o incluso sí, de la hey, se pone la che, ¿verdad? Por eso van a ver que en inglés los anglosajones ponen lechaim, ¿verdad? Pero no se dice lechaim, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Dice lechaim, ¿verdad? Entonces no se llama kimchi, se llama Rabbi David Kimchi, ¿verdad? De hecho, Radak, junto a Rashi e Ibn Ezra, son considerados los 3 grandes de la Edad Media, porque ellos pertenecen a la época de los Rishonim. De hecho, Rashi, Ibn Ezra y Radak son más o menos contemporáneos, vivieron casi en la misma época, en el siglo X. Ellos dos, Nachmanides y Radak, dicen que hay un problema con esa interpretación, y el problema es lógico, ¿verdad? Ellos dicen que no hay nada de especial en el texto hebreo con respecto a Sara, porque esa es la manera como el hebreo vierte las edades. Ellos dicen que no, es esa particularidad del texto hebreo de poner 100 años y 20 y 7, no es que sea especial, no es que la Biblia solo lo haga con Sara. De hecho, lo hace con casi todos los patriarcas. Por ejemplo, y ellos citan estos ejemplos que yo les voy a dar. Génesis 25.9, aquí mismo en la parashá. Génesis 25.9 nos narra la muerte del esposo de Sara, que es, no van a decir Isaac, que es Abraham, ¿verdad? Abraham, Génesis 25.9, si pueden ir ahí. Si no tiene Biblia, vaya con un creyente que él debe de tenerla.
25:9. Dice así. De hecho, no es 25, bueno, es 25:7, ¿verdad? 25:7, la versión castellana. Dice, Baele, miren cómo dice en inglés, en hebreo. Be'ele yeme shene haye Abraham, asher hay meat shana, be shivim shana, be hamesh shanim. En otras palabras, el hebreo también hace esa diferenciación con Abraham, ¿verdad? 100 años, 70 años y 5 años. Al igual que con Sara, ¿verdad? 100 años y 20 años y 7 años. Con Abraham lo hace igual. Veamos Ismael, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, pero Abraham y Sara porque son especiales. ¿Qué tal Ismael? Ismael, Génesis 25, 17, dice, Bele, Shene Haye Ismael, Meat Shana, Ushloshim Shana, Be Sheba Shanim. Y fueron los años de la vida de Ismael, 100 años y 30 años y 7 años. Igual que el hebreo de Génesis 23, sí, ¿verdad? Lo mismo. Y 100 años y 30 años y 7 años. Bien, Isaac, Génesis 35, 28. Génesis 35, 28. Fueron los días de Isaac 180 años. Ahí vienen como dice en hebreo, 100 años y 80 años, sí, ¿verdad? Vayigyu yeme Isaac meat shana ushmonim shana. 100 años y 80 años. Jacob, Génesis 47, 27. Ahora ustedes probablemente están diciendo, More, ¿qué me interesa esto a mí? O podrían decir también, ay, tan bonito que era el Midrash y me lo está haciendo pedazos. Bueno, vamos a llegar a eso. No necesariamente. El hecho de que este no sea el significado literal del verso no quiere decir que no podamos aprender muchas cosas del Midrash. Génesis 47, 27 dice así. Baihi yemei Jacob shen hayab sheba shanim ba'arbaim umat shana. ¿Verdad? Otra vez se hace esa diferenciación en el hebreo. En otras palabras, Rambam con N, Nachmanides y Radak enseñan con mucha base que la formulación del hebreo sobre la muerte de Sara no es única, no es especial. Quizás lo único especial, como nota Rashbam, el nieto de Rashi, que hizo profesión de contradecir al abuelo, en cada que casi siempre él dice que su abuelo Rashi no comentó bien, que se dejó llevar por el Midrash, dice Rashbam. Rashbam dice que lo especial de Sara, y aquí yo creo que Rashbam tiene toda la razón, no es más, vean lo que le puedo decir si no tienen Rashbam toda la razón del mundo. Rashbam dice, lo especial de Sara es que es la única mujer en todo el texto de la Torá cuya edad se dice cuando ella muere. ¿Sí o no? ¿Tiene razón él? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de una tan sola mujer en la Biblia que la Biblia nos narre su muerte y nos diga de qué edad murió? Yo no. ¿De qué edad murió Rebeca? Ni idea. Lea. Ni idea. Lea. Tampoco. No sabemos, ¿verdad? Sara, aparentemente la Torá quiso que conociéramos la edad que tenía y quizás eso es lo especial de ello, ¿verdad? Rashbam lo dice también. De hecho, para la edad de Adán, en Génesis 5 se utiliza la misma construcción hebrea. Tisha, Meot, Shana, Ush, Loshim, Shana, ¿verdad? 900 años y 30 años. De hecho, sorpresa aquí, todas las personas de Génesis 5 tienen la misma formulación en hebreo. Y tantos años y tantos años. Siempre el hebreo lo divide así. Por ello, Nachmanides dice, comentando Génesis 23, 1, lo siguiente. Dice, pero la interpretación del Midrash de Rashi, él está comentando lo que Rashi dice del verso. Dice Nachmanides, pero la interpretación del Midrash de Rashi no es sólida. Porque al contar los años de la vida de Ismael, la Torá usa la misma expresión que en los años de la vida de Abraham. Aunque los años de Ismael no fueron todos iguales entre sí en bondad, porque al principio Ismael era malvado y se arrepintió hasta el final de su vida. También la repetición de la palabra Shana, implicando 3 entidades separadas, no deben de aprenderse de una manera que las iguale. Más bien, la repetición de la palabra Shana es la forma normal del hebreo. Así se comporta el hebreo. Nosotros no lo decimos así, ¿verdad? Nosotros decimos murió de 74 años. No diríamos murió de 70 años y 4 años.
Eso en español suena raro, ¿verdad? ¿Han oído a alguien que hable así en español? No, pero en hebreo sí. En hebreo, por lo menos antiguo, se solía hablar de esa manera. Ahora, ustedes estarán pensando que, bueno, entonces el Midrash, estamos listos para decirle chao, despedirnos del Midrash, y quizás no pueda enseñarnos mucho, ¿verdad? Porque en realidad el hebreo no es tan especial en el caso de Sara. Ahora, antes de eso, antes de que ustedes puedan descontar el Midrash como algo que no tiene algo que enseñarnos, yo diría que sí tiene algo que enseñarnos. Y yo estaría listo para admitir que el significado de Génesis 23 no es lo que dice el Midrash, por lo menos lo que Rashban llama Omek Peshuto Shel Mikra, el significado literal del verso no es eso. Ahora, eso no quiere decir que no podamos aprender algo muy poderoso de este Midrash, que también tiene base en otras partes de la Biblia donde se nos enseña este concepto. Y para esto quisiera que revisáramos uno de los aportes a esta parashá del gran rabino Joseph Dov Soloveitchik. Él es un rabino americano que es considerado, él, junto a Hirsch, a Shimshon Rafael Hirsch, tenía un hermano que decía que si él se llama, o fui yo, no me acuerdo, creo que yo fui, sí, yo fui. Y él decía que si, yo decía, si yo me llamara así, Shimshon Rafael Hirsch, peligroso no les hablara. Tan bonito el nombre de él. Shimshon Rafael, es broma, no me van a decir, uy, que se cree mucho el hermano. Shimshon Rafael Hirsch y Joseph Dov Soloveitchik son considerados los padres del judaísmo ortodoxo moderno, debido a que cuando pasó el problema del judaísmo reformista y del judaísmo conservador, ellos dos fueron las principales voces que hicieron que el judaísmo ortodoxo sobreviviera, porque ellos fueron los más tenaces críticos intelectuales del judaísmo reformista y del judaísmo conservador, Hirsch y Soloveitchik. Ahora, Rabí Joseph Soloveitchik dice él, basado en el Midrash, él extrae, no dice que este es el significado literal del verso, pero él de ese Midrash extrae una lección moral que sí es cierta, es totalmente cierta. Él dice que hay dos tipos de maneras de pasar por las etapas de la vida. ¿Cuántas etapas tiene la vida? Podríamos decir que 3, 4, 5, por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, dependiendo cómo las dividamos, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir niñez, ¿verdad? Digamos que englobamos toda la niñez. Niñez, ¿qué otra? Adolescencia, ajá. Adultez, no sé si existe eso en inglés hay una palabra, se dice adulthood, pero no sé si adultez, existe adultez en español, yo creo que no. Ser adulto, ¿verdad? En inglés sí existe esa palabra, pero en español no. Pero digamos que no existe, la creamos, ¿verdad? Adultez, ¿verdad? Ahora la adultez, repito, no existe la palabra, aquí la estamos inventando, ¿verdad? Estamos haciendo un barbarismo, ¿verdad? Trayendo una palabra de otro idioma a la nuestra. Pero ahora, no toda la adultez, entre comillas, es igual. Está la edad adulta temprana, así le llaman. Sí, por ejemplo, no es lo mismo ser adulto de 30 años que de 90 años, ¿verdad? Ambos son adultos. Ah, bueno, ¿quieres llamarle vejez? Ok, perfecto. Entonces, no sé, después de los 40 es vejez ya. No, no, dice. Sí, porque. Ok, perfecto. Entonces, digamos que la dividimos en 4, ¿verdad? Niñez, adolescencia, juventud, bueno, y vejez. Entonces, tú la dividirías en 5. Ok, listo. Bueno, como yo dije, se puede. Porque también podríamos decir que la niñez se divide entre un bebé. Pero no es lo mismo niñez de 1 año que niñez de 5. Pero bueno, a grandes rasgos, digamos que podríamos decir que la vida tiene 4, 3, 5 etapas. No vamos a ser dogmáticos, ¿verdad? Porque tampoco esto es biología, tampoco, no es clase de biología. No es necesario definir bien cuántas son. No digamos una idea, pero ya sea que la dividamos en 3, 4, 5, todos estamos de acuerdo que la vida tiene etapas, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo.
Podríamos decir niñez, adolescencia, edad adulta o temprana y la edad de la vejez. Digamos, quedémonos con 4, ¿verdad? Podríamos agregar más o quitar una, qué sé yo, pero todos estamos de acuerdo en que tiene etapas, ¿verdad? Ahora, piénsenlo conmigo. ¿Cuáles son las características buenas de cada etapa? Características buenas. Es decir, características que son buenas en sí mismas. Por ejemplo, niñez. ¿Cuáles son las cosas maravillosas de la niñez? No me van a decir ser joven, hermano. No me digan. ¿Ah? Bueno, los niños tienen pureza, ¿verdad? Ellos tienen pureza de motivos, ¿verdad? No tienen malicia. No le quieren hacer daño a alguien. De hecho, bueno, algunos. Ya cuando van creciendo, ya, como diríamos en El Salvador, se hacen malilla, ¿verdad? Ya te empiezan a tener malicia. Ahora, aquí en El Salvador le llaman malicia a otra cosa, ¿verdad? Malicia le hablan cuando ya cuando ya se les despierta su sentido del otro sexo, ¿verdad? Ahora, en la Biblia eso no se llama malicia. Malicia se llama la gana o el deseo de causarle daño a alguien. Eso significa, ese es el concepto clásico de malicia. Entonces, al inicio, los niños no tienen malicia. Los niños son puros, ¿verdad? Algunos pueden decir que son inocentes. De hecho, usted utiliza la palabra inocente. Yo no sé si utilizaría la palabra inocente, porque el niño nace también con una predisposición al mal. La pueden ver cuando un niño, otro niño le quita un juguete que ni él lo está usando. ¿Qué hace el niño? Dice, mío, dice. Es egoísta. Desde chiquito es egoísta. Entonces, no, yo no diría que podríamos usar inocente. Podríamos usar inocente en el sentido amplio, ¿verdad? Pero en el sentido estricto yo no diría. Ahora, lo que yo sí estoy de acuerdo con todo es que los niños son puros. Ellos tienen algo en su mirada que esa es la mejor palabra para describirlo, ¿verdad? Pureza. Basta ver los ojos de Sophie, ¿verdad? Es la pureza encarnada. Y todo, ¿verdad? Miren la mirada de Danielito, ¿verdad? La mirada de Suri, aunque ella no nos hace una mirada muy de muchos amigos, pero ella se ve pura, ¿verdad? Los niños son puros, ¿verdad? ¿Qué más? Recuerden, pureza. ¿Qué más? ¿Qué más es maravilloso de los niños? ¿Perdón? Dependen de... Bueno, sí, ok, perfecto. Dependen. Bueno, yo no le llamaría... Yo tomaría tu concepto y en aras de lo que vamos a ver después, yo lo pondría en otra palabra. Confianza. Los niños confían en ti. Un niño puede... de hecho, el rey David lo dice en el Salmo 131, ¿verdad? No me acuerdo si es el Salmo 131, si quieren búsquenlo. Es el Salmo 131, creo yo, o 130, algo así. El Salmo 131 o 130, no recuerdo bien. Sé que es uno de esos dos. David resalta algo al 131. Dice, Salmo 131. Cuando lo tengan me dicen amén. Bien. El Salmo 131 dice así, voy a leer el verso 2. En verdad me he comportado y ha callado mi alma, como un niño, ¿qué dice su versión? Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. ¿Qué quiere expresar David? Él quiere decir que así como el niño pequeño confía en su mamá, así él confía en el Eterno, ¿verdad? ¿Han visto lo confiado que duerme un niño? Duerme confiado, duerme en el pecho de su mamá. ¿Cuál es el lugar más precioso para un niño? El regazo de su madre, ¿verdad? Ahí él duerme, él se siente confiado. Por eso la Suri, cuando nos lo acercamos, sale corriendo donde nuestra hermana, ¿verdad? Sale huyendo, porque es el lugar de la seguridad. Entonces los niños tienen confianza, ¿verdad? Esa es una. Yo le voy a añadir más cosas. Los niños tienen capacidad de alegrarse y sorprenderse por las cosas pequeñas. ¿Sí o no? Los niños tienen una capacidad. Ayer vieron a Suri cuando estaba subiendo aquella gradita. ¿Cuántas veces lo hizo? Lo seguía haciendo. Se bajaba de la grada y se volvía a subir. Ahí viene. Se bajaba de la grada, se volvía a subir. Se bajaba y se volvía a subir. Y se bajaba y se volvía a subir. Miren, ahí va otra vez para arriba. Y ella tiene es decir, ella
tiene un entusiasmo, ¿verdad? Ellos tienen un entusiasmo genuino. Se entusiasman por cosas pequeñas, ¿verdad? Cosas pequeñas los entusiasman. ¿Cuántas veces han visto un niño que dice, wow, mira a papi? Nunca les ha pasado que los niños dicen, papi, papi, mami, vengan, vengan, vengan. Y ellos lo dan como que qué barbaridad. Me acuerdo la primera vez que Daniela vio un helicóptero, cuando la primera vez que se subió a un avión, Daniela se sorprendía de todo, se sorprendía de todo. Y así son los niños, tienen una capacidad de alegrarse y sorprenderse. Otra cosa, los niños tienen curiosidad. No tienen morbo, porque eso no es, tienen curiosidad. Curiosidad de aprender, ¿verdad? Denle a un niño algo, ¿qué va a empezar a hacer el niño? Lo va a tocar primero. Y si no tienen cuidado, ¿qué va a hacer el niño? Se lo mete a la boca. Porque él tiene la curiosidad de probar qué es. Y hay que estar avispado, porque el niño, si ve el toma corriente, ¿qué quiere hacer? Meterle el dedo. Todo, ¿verdad? Tienen curiosidad de aprender, ¿verdad? Les voy a dar otra cosa maravillosa a los niños. La incapacidad de guardar rencor, ¿verdad? Los niños pueden pelear, pero a la hora son los mejores amigos del alma otra vez, ¿verdad? Y se les olvida. O sea, ellos de verdad le echan corrector, apretan la tecla de suprimir y se les olvidó. Se les borró de la mente, ¿verdad? Tienen la incapacidad de guardar rencor. O lo podemos poner en positivo, la capacidad de perdonar rápido. Perdonan rápido, ¿verdad? De hecho, Ravi Zacharias dice en el libro Why I Am a Christian, G.K. Chesterton, quien sin ninguna inhibición proclamó que él aprendió más sobre la vida observando a los niños en una guardería que lo que aprendió reflexionando en los libros de cualquiera de los filósofos, decía él. ¿Qué dijo el maestro sobre los niños? Deja que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque cualquiera que no recibe el reino de los cielos como un niño, no entrará en él, dice el maestro, ¿verdad? Ahora, pasemos a la edad adolescentes y también la juventud temprana, 30, 40 años. ¿Cuáles son las cualidades positivas que adquirimos en esta etapa? ¿Qué es lo bueno de esta etapa? Fuerza, ok, fuerza, bien. Ahora, esa no sería una cualidad moral, ¿verdad? Sería más una habilidad de física, sí. Pero sí lo adquirimos. Ahora, más en torno a las habilidades morales, cualidades morales buenas. Aprender, ok. Sí, también. ¿Qué más? ¿Qué tiene usted, qué tiene alguien de 20 años normal o de 25 años normal que no tiene un niño de 9 años? Le voy a dar una. Responsabilidad, ¿verdad? Es así, ¿verdad? De hecho, la responsabilidad es lo que la línea divisoria de la niñez y los adultos, ¿verdad? Alguien que no madura es que alguien que no es responsable. Otra cosa, adquirimos independencia, ¿verdad? Queremos independizarnos en el buen sentido de la palabra, porque independencia puede tener un significado negativo también. Independencia, aquí estoy diciendo las ganas de crear un hogar, ¿verdad? Las ganas de trabajar, de ser responsable. Lo podríamos englobar en responsabilidad de pronto. Todo esto lo podríamos englobar en la palabra responsabilidad. Ahora, tenemos otra cosa que los niños no tienen, por lo menos los niños pequeños. Tenemos discernimiento, ¿verdad? Los niños son maravillosos, son puros, pero ¿pueden ser engañados fácilmente? Sí, claro que pueden ser engañados fácilmente. Entonces, que tenemos discernimiento. De hecho, Pablo dice que una de las cualidades que no es muy buena de los niños es que, Pablo dice, para que ya no andéis como niños, ¿qué? Fluctuantes, llevados, ¿por qué? Por todo viento de doctrina. Ok, entonces eso nos da a entender que los niños no tienen discernimiento. Son niños que si ustedes les dicen una cosa, ya, bueno, ok, así es. Y si alguien les dice otra cosa, ¿qué dicen? Ah, sí, también así es. Son como Tevye en el violinista en el tejado. You are right. Tú estás en lo correcto, le dice.
Y llega el otro y le dice, pero ¿y cómo va a estar él en lo correcto si tal y tal cosa? You are right. Le dice, tú estás en lo correcto. Y llega el otro y le dice, ¿cómo va a estar él en lo correcto y el otro también en lo correcto? Los dos no pueden estar en lo correcto. ¿Y qué dice Tevye? Now you're also right. Ahora tú también estás en lo correcto. Entonces, los niños son así, tienen pérdida de discernimiento, o no tienen discernimiento, ¿verdad? Eso es algunas cosas buenas. También en la adultez, repito, entre comillas, porque la palabra no existe, tenemos las ganas de emprender cosas, ¿verdad? Ahí nos vienen esas ganas de emprender cosas como estudios, una carrera, una familia, qué sé yo, una empresa. Estamos hablando siempre en la parte de adolescentes y temprana adultez, ¿verdad? Estoy ahorita en la parte de ¿qué? ¿Cuánto podríamos definir aquí? Quizás de 19, 18 a 40 años, o no sé, qué sé yo. O 50 años, no me cuentan. 50. Bueno, luego llegan los años altos, la vejez. ¿Qué cosas buenas tiene la vejez? Ok. Sí. Es decir, estamos hablando del caso de una vejez buena, ¿verdad? Porque hay gente que está loca y también está anciana. Estamos hablando de alguien como el hermano Ketriel, por ejemplo. Sabiduría, ahí está. ¿Cómo se llama? Experiencia, exacto, ¿verdad? El viejo tiene experiencia, ha vivido mucho tiempo, ¿verdad? Y digo viejo en el sentido bueno, ¿verdad? En la Torah no es ofensa decir saquemo, anciano. Bien, ¿qué más? Tiene preocupación por sus hijos. También en la edad temprana, también se da esto. Solo que en el caso de la vejez vienen unas preguntas existenciales todavía más inquietantes que antes. Por ejemplo, la pregunta de ¿he criado bien a mis hijos? ¿He sido el mejor padre que pude ser? Se vuelve todavía más fuerte. O es más, esta es la pregunta más fuerte en la vejez. Si yo llegara a faltar, ¿he hecho todo lo que puedo hacer por mis hijos? Esa generalmente es una pregunta en la vejez. ¿Se puede tener a los 30 años? Se puede tener, claro, pero se intensifica más mientras los años pasan, ¿sí o no? A eso es lo que me refiero. Se puede tener incluso a los 20 años. Un niño de 15 años puede decir, ¿y qué le voy a dejar a mis hijos? Pero sería muy raro eso, ¿verdad? Generalmente está asociado con los años altos de la vida. Ahora, la pregunta, según Joseph Soloveitchik, es ¿cómo pasamos esas etapas? Según él, hay dos tipos de personas, las personas comunes y las personas extraordinarias, dice él, en torno a este tema. Dice él que la gran diferencia, fíjense qué curioso, según él, yo creo que él está en la pista correcta, yo creo que está en lo correcto. Y vamos a ver que hay muchos textos bíblicos para validar que lo que él dice basado en el Midrash es cierto. O sea, él ocupó el Midrash para ejemplificar o para exponer una verdad moral que tiene base en el Peshat de otros versos del Escritor. ¿Sí me siguen aquí? ¿Están conmigo? Bien. Él dice que la mayoría de las personas comunes, ¿cómo atraviesan esas etapas? La mayoría de las personas, dice él, las atraviesan como una especie de secuencia. En otras palabras, pasando por ellas así como una especie de cohete espacial con los propulsores, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si han visto ustedes los cohetes espaciales, ¿cómo se llaman esos? Transbordadores. Transbordadores, sí, así se llaman, ¿verdad? Tienen dos propulsores, ¿verdad? Esos propulsores, ¿cuál es la finalidad que tienen? Como dice el propio nombre, los van impulsando, ¿verdad? Ahora, una vez que llegan bien arriba, ¿qué hacen esos propulsores? Se despegan, se tiran, se despojan de ellos. ¿Sirven para algo? Ya ahí, ya no. Nos sirvieron en el pasado, pero hoy nos despojamos de eso, ¿verdad? Entonces, Soloveitchik dice que las personas comunes atraviesan las etapas de la vida, las viven y luego las dejan atrás, porque están listos para experimentar la siguiente. En otras palabras, llegan a la niñez, pasan a la edad adulta y luego ellos tienen esta conclusión. Esas son cosas de niños. Ya pasé esa etapa,
la dejo atrás. No es que lo dicen, no es que se hablan a sí mismos y lo dicen, lo hacen de manera inconsciente, ni se dan cuenta cuando lo hacen. Esto pasa mientras vivimos. Entonces, dejamos atrás eso y nos preparamos para la siguiente edad. Ahora, ¿qué dice Soloveitchik? Las personas extraordinarias, dice él, no experimentan las edades como una sucesión solamente. Las personas extraordinarias hacen que las etapas de la vida tengan una integración. Las primeras las experimentan como secuencia, sucesión, una, luego la otra. Las personas extraordinarias dicen que no, ellos integran las cualidades buenas de cada edad. Ahora, en este punto puede parecer un poco abstracto, pero les voy a hacer varios ejemplos. En otras palabras, lo que hacen las personas extraordinarias, recuérdense esto, dice él, ellos reciben las buenas cualidades de la nueva etapa sin dejar atrás las cualidades buenas de la etapa previa. ¿Me entienden? Bien. Por ejemplo, piensen en personas maravillosas. Piensen en personas maravillosas. ¿Qué las hace maravillosas? Yo encuentro algo en común, fíjense. Y les voy a poner varios ejemplos. Les voy a poner el ejemplo que todos conocemos, al doctor Ketriel. ¿Qué tienen estas personas maravillosas? Tienen un factor común. Tienen las cualidades de la etapa de la vida que tienen ahorita, pero también combinan las cualidades buenas de las etapas previas. Echemos un pequeño vistazo, por ejemplo, a cómo luce esto y lo terrible que puede ser para alguien que no hace esto. Y van a ver que Soloveitchik, a pesar de que es un poco teórico, a pesar de que puede ser un poco difícil de seguir para algunos, está totalmente en lo correcto. Por ejemplo, las personas extraordinarias pasan la infancia, pero no abandonan las cosas buenas de la infancia. Por ejemplo, adquieren discernimiento, es decir, son personas que no son ingenuas, son personas que ya saben que alguien les puede hacer daño, tienen discernimiento, pero no dejan de tener la confianza que tiene un niño. En Dios, por ejemplo, y tampoco en las personas buenas. ¿Qué pasa cuando las personas dejan de tener eso? Se hacen cínicas. ¿Qué es el cinismo? Bueno, depende, ¿verdad? En Chespirito, cínico significaba una cosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Don Cecilio le decía al Chompiras, Chompiras, usted es el tipo más cínico que existe, decía. ¿Y qué decía el Chompiras? ¿Que soy qué? Decía, cínico. ¿Y qué decía después? Ah, sí. Decía. En otras palabras, uno de los conceptos de cínico es alguien sin vergüenza, alguien desvergonzado, ¿verdad? Alguien que se aprovecha de los demás y ni le da pena. Ahora, el concepto más antiguo de cínico, del cinismo, es este. Es una persona que no cree en las buenas intenciones de los demás. Piensa que todas las personas tienen una agenda oculta, tienen un motivo ulterior, tienen un motivo oculto que los hace hacer lo que hacen. En otras palabras, no confiamos en ellos. Entonces, ¿cómo es la vida de estas personas extraordinarias? Pasan la infancia, adquieren discernimiento, pero no se despojan de lo bueno de la infancia. Siguiente ejemplo. Ellos saben que no pueden confiar en algunas personas porque hay personas que son malas. Y ahora también las personas extraordinarias saben que las personas malas los pueden llegar a herir. Incluso hay personas buenas que las podrían llegar a herir. Pero ¿saben qué? No se despojaron de su cualidad de niños de no guardar rencor. Mantienen eso. Tienen las dos cosas. Tienen el discernimiento para saber que hay gente que les puede hacer daño, pero no guardan rencor. ¿De qué etapa es esa cualidad bonita de no guardar rencor? De la niñez. Por eso yo les pedí primero, antes de hacer este desglose, yo les pedí, ok, vamos a dividir las etapas, y yo les dije, ¿cuáles son las cualidades buenas? Ya las dividimos, ¿verdad? Ok. Entonces, tercera, las personas extraordinarias quieren construir cosas, emprenden nuevas aventuras, pero no abandonan la pureza de sus motivos. Cuando están trabajando, por ejemplo, cuando van a fundar algo, no buscan hacer daño a los demás, no buscan timar o hacer fraude, no buscan hacer daño a sus semejantes.
¿De dónde es esa, de qué etapa de la vida es esa cualidad de ser puro en los motivos? De la niñez. En otras palabras, estas personas combinan las cualidades buenas de la edad adulta con las cualidades buenas de la edad temprana. Sigo. Son puros, cuarta cosa. Las personas extraordinarias tienen esta combinación. Miren qué bonita el balance que tienen. Son puros sin ser ingenuos. Son sabios, pero no rencorosos. Confían en la gente digna de confianza y son prudentes con la gente que no es digna de confianza. Las dos cosas, tienen ambas cosas, tienen un balance perfecto. Tienen noción del deber, son personas responsables, ¿verdad? ¿De qué etapa de la vida es la responsabilidad de los niños? No, ¿verdad? Los niños no son responsables. ¿Qué responsables van a ser? Si un niño, usted le dice, no hagas la tarea, hombre, vamos a jugar, ¿qué le va a decir el niño? ¿Usted cree que un niño le va a decir, no, papi, yo tengo el deber de llevar mis tareas a mi bien ponderada maestra? ¿Pero usted qué le va a decir? ¿Qué le van a andar diciendo eso? Vamos a ver, vamos, pues. ¿Y qué le digo? Si un papá le enseña o le anima al hijo a ser irresponsable, ¿qué cree que va a decir el niño? El niño, claro que sí, claro que sí. Ahora, ¿qué tienen las personas extraordinarias? Tienen responsabilidad. Y son personas que tienen el deber, conocen sus responsabilidades, pero mantienen el gozo espontáneo, mantienen el entusiasmo de la niñez. Son libres de inhibiciones tontas. ¿Saben qué ejemplo tenemos de esto en la Biblia? David. David es el rey de Israel. ¿Qué posición en Israel tiene más deberes, más responsabilidades? Nadie. ¿Hay alguien jerárquicamente en la esfera humana arriba de David en Israel? Nadie, ¿verdad? Arriba de David solo está Dios. Se acabó, ¿verdad? Nadie más. Él es la autoridad última. Él está incluso por encima del Sanedrín. Ahora, en otro sentido, él está sujeto al Sanedrín, ¿verdad? Porque en Israel se creó no la teocracia necesariamente. En Israel había algo que el ahora de bendita memoria, el rabino Lord Jonathan Sacks decía, nomocracia. Él era el que inventó, yo no sé si él fue el que acuñó este término, pero yo creo que fue a él la primera persona que se lo oí. Él decía que en Israel no había teocracia, había nomocracia. ¿Qué significa nomocracia? El estado donde gobierna, ¿qué? La ley. ¿El rey de Israel está por encima de la ley? No. De hecho, tenía que ¿qué hacer con el rollo de la Torá? Leerlo todos los días de su vida. Ok, David tiene responsabilidades, ¿sí o no? Ahora, cuando va a entrar el arca del pacto, ¿qué hace él? ¿Qué hizo David? Disfruta como un ¿qué? Como un niño, ¿verdad? Él danza con todo, ¿verdad? Con todo danza. Ahora, la adulta Mical, que se despojó de su niñez y de todo lo que la niñez presupone, ¿qué dice? Le dice que se había envilecido, ¿verdad? Entonces tenemos a David danzando con todas sus fuerzas porque para Dios él no ha perdido su niñez. Él tiene la capacidad de regocijarse delante de Dios. Por eso le dice, aún me haré ¿qué? Más vil por causa del Eterno. David es un niño para con el Eterno. No así la autodignificada Mical. Él es demasiado, ella tiene mucho caché, ¿verdad? Ella no, pero eso de bailar como un corriente, dice Mical. Ok, sigamos. ¿Qué hacen estas personas maravillosas? Las personas maravillosas cuando llegan a los años altos, cuando llegan a la vejez, adquieren experiencia. ¿Se recuerdan que dijimos que la vejez, la cosa buena en la vejez es experiencia? La Torá dice, ¿verdad? Que la vejez es una corona, ¿verdad? Es la vejez, pero hay una vejez que no es buena delante del Eterno, dice, ¿verdad? ¿Cuál es ese proverbio? ¿Se recuerdan? Proverbio 16:31. Aquí está. Damos un poco. ¿Alguien que me lo lea, por favor, hermanos, de aquí? Corona de honra en la cabeza cana,
cuando está en el camino de justicia. Ah, miren qué bonito. No, o sea, las canas en sí mismas no significan necesariamente experiencia, ¿verdad? Yo puedo ser viejo y necio. Ahora, dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Pues alguien puede llegar a la vejez habiendo desaprovechado toda su vida y no estar en el camino de la justicia. Ahora, en el sentido natural, en el sentido normal de una persona que teme a Dios, la vejez es sinónimo de experiencia, ¿verdad? Porque hay más vivencia y todo eso. Ahora, noten que, ¿cuál es la diferencia entre una persona extraordinaria y una persona común? La persona extraordinaria adquiere experiencias y también tiene cuidado por los demás, pero no dejan de tener, nunca dejan de tener las cualidades buenas de las etapas previas. Por ejemplo, siguen siendo como niños, tienen la curiosidad de aprender cosas nuevas, tienen la capacidad de regocijarse con lo pequeño y el deseo de emprender cosas nuevas, por ejemplo. No dejan atrás estas cosas, sino que las integran. Por ejemplo, el hermano Ketriel, yo no sé cuántos años tiene el hermano Ketriel, creo que tiene 60 y pico. Ahora, él de tecnología conoce más que muchos de aquí que tienen 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Por una sencilla razón. Alguien puede ser tentado, y aquí en Latinoamérica estaríamos tentados a decir, ah, sí, claro. Le voy a decir la respuesta aragana. La respuesta aragana es, ay, hermano, es que él es sueco. Él es sueco. ¿Qué les parece esa respuesta a ustedes? Conveniente, ¿verdad? Porque me exime a mí de eso. Es conveniente. Él ni modo. Él estaba destinado a ser pro. Y yo estoy destinado a ser un arruinado. Porque él nació en Suecia y yo nací aquí. Así es. Es una mentalidad fija, ¿verdad? Así es. Él es sueco. Yo tengo problemas con esa mentalidad. Porque pareciera ser como que del océano, como que del Mediterráneo para la derecha hay superdotados. Y del Mediterráneo a la izquierda todos somos un grupo de chimpancés que lo único que le falta es la cola. Eso es todo. Así pareciera esa mentalidad, ¿verdad? Decir, él es sueco. ¿Qué quiero decir yo con esa mentalidad? Él es sueco, él es un superdotado. ¿Y yo? No, hombre, si a duras penas sé cuánto es 2 más 2. A duras penas camino para adelante. No, no es eso. Simplemente él no perdió las cualidades buenas de la infancia. Curiosidad, deseo de aprender. Y otra cosa muy importante, ¿qué le juega en contra al viejo? ¿Cuándo es que la experiencia puede ser no una bendición, sino un obstáculo? Piensen. Por la desconfianza, ¿ok? ¿Qué más? La experiencia genera en el cerebro, este dato neurocientífico que le voy a dar. La experiencia genera en el cerebro algo que se ha descubierto, los científicos le llaman surcos neuronales, ¿verdad? Y eso en psicología se puede llamar mapa mental. En otras palabras, una persona con experiencia se cierra a aprender cosas nuevas. Como yo ya aprendí cómo es, a mí ya está, yo ya puedo. Me va a enseñar este bicho de 32 años qué hacer. Me va a enseñar él. ¿Qué dice un viejo que se cerró a aprender? No, ¿qué me va a andar enseñando? Si yo las sé todas. ¿Han oído personas que dicen, yo he vivido 70 años? Yo me acuerdo, bueno, el Moré Francisco se acuerda de un triste caso que nos decía, así nos dijo, él nos dijo estas palabras, yo prefiero ser ignorante, dice. Yo prefiero ser ignorante, dice, porque yo conocí a una persona, oigan, decía, yo conocí a una persona que él trató de entender toda la Biblia, pero no pudo. Entonces, y esa persona era bien inteligente. Entonces yo dije, oigan la brillante conclusión como él no pudo siendo inteligente, ¿cómo voy a poder yo que soy tonto? Entonces yo prefiero ser ignorante porque así uno no se complica la vida. ¿Sí o no que así nos dijo? ¿Miento o estoy diciendo la verdad? Así dijo. Uno dice, ahora ustedes piensan, ¿cuántos años tenía? Ya estaba entrando, tenía como 65 años. Ahora, comparen a esa persona con el hermano Ketriel. ¿Cuál es la diferencia?
que uno nació en Estocolmo y el otro nació en Monte San Juan. No, no es esa la diferencia. La diferencia es la actitud. Esa es la diferencia. La diferencia es que el otro dijo, yo no voy a dejar de aprender. ¿Saben qué maravilloso es el doctor Catriel? Que él, a pesar de ser una persona increíblemente sabia, increíblemente conocedora, increíble en todo, de hecho, él siempre está interesado en aprender. Y es humilde. Humilde. Él no tiene ningún problema en reconocer que alguien es mejor que él en otra área. Sin problema. Y él dice, cuando él no sabe algo, dice, bueno, esto yo no lo he estudiado bien, pero a lo mejor José Alberto, a lo mejor Isaac, a lo mejor Kenner, ¿sabes? Aquí está Kenner, le pueden preguntar si eso no es cierto. Cuando alguien le hace una pregunta al hermano que tiene y no la sabe, él dice que no la sabe. No pone fachada de sabiduría, no. Si la sabe, y si no la sabe, no se la inventa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene él. Miren las cualidades que tiene el hermano Catriel. Por eso yo les decía, vean que lo que dice Soloveitchik es la pura verdad. Las personas extraordinarias, lo que los define es que tienen las cualidades buenas de su edad, pero no se despojaron de las cualidades buenas de la edad previa. Por ejemplo, el hermano Catriel tiene pureza, pero no ingenuidad. Sabiduría, pero dispuesto a aprender. Capacidad de gozarse en lo pequeño. ¿Sí o no? Todo lo que lo hemos conocido. Ahora, ¿a ustedes les gustaría ser como él? Claro. Ay, pero él es seco. No me van a salir con eso. ¿Sí? Sale a trotar 2 veces por semana. Ah, bien, sale a trotar 2 veces por semana. Sí. Otra cosa que tienen las personas extraordinarias, tienen estas dos cualidades en un perfecto balance. Bueno, cuasi perfecto balance. Son valientes, no sé, en español existe la palabra corajudo, ¿verdad? Existe esa palabra, courageous, se dice en inglés, sí, ¿verdad? De que tienen coraje, sí, existe corajudo, pero aquí en El Salvador no se utiliza. Gallardía, sí, audaces también es otra. O sea, que tienen valor, ¿verdad? Tienen valor, tienen coraje, pero al mismo tiempo son prudentes. Tienen las dos cosas. Miren qué curioso este pasaje. Dejemos que la Biblia ilustre este balance. Jueces, capítulo 7. Ya saben la historia. Hay un hombre que se llama Gedeón, ¿verdad? Gedeón es un hombre cobarde. Porque cuando le tenía un terror a los madianitas, tanto miedo tenía que en lugar de estar con el trigo en la era, estaba ¿en dónde? En el lagar, bien escondidito, por miedo a los madianitas, a los que lo saqueaban. Pero el ángel del Eterno llega, y ¿cómo lo llamó a Gedeón? El Eterno está contigo. ¿Varón qué? Esforzado y valiente. ¿Gedeón creía hacer eso? ¿Qué va a andar creyendo eso? ¿No es maravilloso cómo el Eterno nos ve? Nosotros podemos decir que somos por gusto, que somos cobardes. ¿Cómo nos ve? En el cielo se nos ve en nuestra versión completada. En nuestra versión cuando el Eterno ya nos hizo lo que Él quería hacernos. No lo somos todavía, pero el Eterno ve nuestro potencial. ¿No es eso maravilloso? ¿No es maravilloso el Dios que tenemos todos nosotros? Es maravilloso. Varones forzados. Bueno, ¿saben la historia? Gedeón le pone pruebas a Dios. Quizás abusa de Dios, ¿verdad? No lean la historia de Gedeón para hacer las pruebas que él hizo a Dios. No le digan, Dios, si estás conmigo, hoy voy a dejar la camiseta y la calzoneta ahí afuera de la casa. Y si está llena de rocío, la calzoneta y la camiseta, pero todo el piso está seco, es que tú me has hablado. Y al día siguiente se da y le van a decir, Dios, para ver si de verdad es cierto, voy a volver a poner la calzoneta y la camiseta, pero hoy quiero que todo el piso esté húmedo, pero la calzoneta y la camiseta que estén secas. ¿Cuál es la probabilidad que el Eterno les vaya a hacer a ustedes la señal que le hizo a Gedeón? Cercano a cero. Cercano a cero. Así que no vayan a la historia de Gedeón para hacer eso. De hecho, los rabinos advierten sobre eso porque colinda mucho con la idea de tentar a Hashem. ¿Quién es usted para andarle poniendo pruebas a Dios? Que usted piensa que es su sirviente, Dios, que a Dios se le cree ya, ¿verdad?
Dios no es el Dios de los muñones. Ahora, a Gedeón se lo hizo Baruch Hashem, ¿verdad? Hashem algunas veces va más allá, da la milla extra por la incredulidad de nosotros. Ahora, eso no quiere decir que lo va a hacer con todo el mundo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sí podemos aprender de Gedeón? Muchas cosas. Dentro de las cuales, miren qué curioso lo del verso, lo del capítulo 7. Dice, levantándose pues de mañana, Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acampó junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Es decir, los madianitas estaban cerca, ¿sí o no? Ahí está el campamento de los madianitas. No es que se fueron, se habían ido los madianitas, no, ahí están, los madianitas ahí están cerca. Ok, recuerden eso. Dice, y el Eterno dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que, ¿qué dice? Que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, miren qué curioso, quien tema y se estremezca, madrugue y ¿qué? Y devuélvase desde el monte Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo, ¿cuántos? 22,000. Ahora, ¿cuántos tenía Gedeón antes? ¿Dónde dice eso? Ok, perfecto. Dice, se devolvieron de los del pueblo 22,000 y se quedaron 10,000. Ok, entonces significa que tenía ¿cuántos? 30. Fíjense qué curioso esto. De 32,000 se le fueron ¿cuánto? Casi las 2/3, más de las 2/3 partes, ¿verdad? Fíjense qué curioso. ¿Cómo reaccionarían ustedes si 2/3 partes de esta congregación se van? ¿Cómo reaccionarían? ¿Optimistas? O sea, de 32,000 se fueron 22,000. Pero miren qué curioso. Ahora, ¿por qué era que Hashem mandaba a los miedosos para allá? Porque los miedosos son un gran problema. No quieres tener un miedoso a la hora de una guerra. ¿Qué va a hacer el miedoso? Contagiarte el miedo. De hecho, esto está en la Torá, ¿se acuerdan, verdad? El Cohen tenía que decirle, ¿quién ha tomado esposa y no la después? Váyase. ¿Quién plantó viña y no disfrutó su fruto? Váyase. ¿Quién edificó una casa y no la? Váyase. ¿Quién es hombre miedoso, pusilán? Váyase. No sea que ¿qué? Que contagie el corazón de sus hermanos. El miedoso tiene más capacidad que el coronavirus para contagiar. Ese te contagia rápido, rapidito te contagia, rápido. Es un problema el miedoso. Y no estamos hablando de prudencia, no estamos hablando de aquel que es prudente, estamos hablando del miedoso que teme por si las dudas. No sabe a qué le tiene miedo, pues por si las dudas tengo miedo de algo. El miedoso, el paranoico, aquel que dice, allá hay zacate y yo no salgo de aquí, no vaya a ser que hay algo. Pero mire, ya fuimos, no, pues no vaya a ser. Miedoso. Ahora miren qué curioso. La segunda parte se pone medio raro. Dice, el Eterno le dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Fíjense qué curioso. Yo les vuelvo a repetir, si de esta congregación se van 2/3 partes, el cielo lo prohíbe, todos nosotros diríamos, uy, qué poquitos quedaron. Eso diríamos nosotros, ¿verdad? Porque en términos numéricos, 67% es mucho. Quedó el 33%. Pero Hashem dice que ¿qué? Que es mucho, dice. Todavía es mucho, 10,000 es mucho. Bueno, dice, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Miren qué curioso. Aquí viene la prueba. Ahora, cuando ustedes oyen que Hashem va a probar a alguien, digamos que ustedes nunca han leído la historia antes. Juguemos el juego de Rabbi Foreman. ¿Qué piensan que viene después? Supongan que ustedes leyeran en cualquier narración del Tanakh, Hashem lo va a probar. ¿Qué se imaginarían ustedes que Hashem va a hacer? Si nunca han leído la historia. Sí, es decir, cuando Hashem prueba a alguien, por ejemplo, las pruebas de Abraham, ¿verdad? ¿Son pruebas serias o son niñadas?
no son serias, ¿verdad? La que da Isaac no es broma, es una prueba fea. Que te secuestren a tu esposa 2 veces, ¿es cosa fácil? No. Echar a Ismael y Agar es cosa fácil, no, hombre. Ahora, ¿cuál es la prueba? Miren qué curioso, aparentemente Hashem va a hacer algo que va a revelar algo del carácter, pero miren lo que hace. Dice, yo te lo probaré, y el que yo te diga vaya, este contigo irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Eterno dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces, miren que, entonces el Eterno dijo a Gedeón: con estos 300 hombres, ¿qué dice? Que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase todo lo demás, gente, cada uno a su lugar. ¿Cómo lo dicen las otras versiones? Ahora, vamos aquí. ¿Cuáles son los 300? ¿Los que se doblaron la rodilla o los que llevaron el agua con las manos? Ajá. Confuso, ¿verdad? O sea, si usted no sigue, si usted no está poniendo atención, se pierde. Vuelvan a leer, verso 6. Fue el número. ¿Cuántas personas eran las que habían quedado? ¿Quedaban? 10,000. Perfecto. Ok. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Eterno dijo: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Ok. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano. O sea, los dos lamieron el agua, ¿verdad? No es que unos lamieron y los otros no lamieron, no. Los dos lamieron el agua. Qué feo se ve ese verso, pero así está en la versión Reina Valera. Ok. El número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca fueron 300. La lógica es que ¿cuántos fueron los que doblaron las rodillas para beber el agua? 9,700, ¿verdad? Y Hashem dice: con estos 300 hombres que lamieron el agua llevándola con la mano, los salvaré. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? Los se doblaron, ¿qué tanto debiera hacer? Muy bien. Miren, tanto el hermano Benigno como el hermano Francisco dieron el clavo. Exacto, ¿verdad? Si la experiencia, ¿verdad? Si llega hasta el estanque y yo voy a beber como perro, ¿qué tengo que hacer? Le hago así. ¿Vale? Y cuando estoy aquí y lamo el agua así, ¿estoy viendo al enemigo? ¿No? Si yo me lanzo y lamo el agua como perro, qué feo soy eso, pero así dice la Biblia, ¿verdad? Es decir, yo estoy, dejo de estar en guardia, ¿verdad? Dejo de estar pendiente. ¿Qué hicieron los otros 300? Los otros 300, ¿cómo tomaron el agua? Así, miren. ¿Hicieron así? ¿Hicieron así? Pero siempre, ¿qué? Pendiente. Fíjense qué curioso el balance. Aquí el Eterno da un gran secreto para la vida espiritual. Balance. Primero dijo, los miedosos se me van. Todos los que quedaron eran valientes, ¿sí o no? Porque si no hubieran ido. O sea, los 10,000 que quedaron, los 10,000 eran valientes. Dice una hermana que el hermano que tiene le ha dicho muchas veces que tiene 58 años. Sí, lo ha dicho en enseñanzas que tienen 8 años. Entonces, yo sé, pero no, ya perdí la cuenta. Por ejemplo, si hoy en una enseñanza mía de hace 5 años, yo voy a decir que tengo 27. Lo que yo no estoy seguro es cuánto tiene ahora. Pero no es importante eso. No es lo más importante. Pudiera tener 58, 62, 65. No es importante.
Porque lo que quiero resaltar es que a pesar de estar en una edad de experiencia, él conserva las cualidades de la niñez, ¿verdad? Ahora miren qué curioso, volviendo al punto. Todos los 10,000 que quedaban eran como valientes. Pero miren qué curioso. El Eterno le dice, espérate, Gedeón, pero es que no basta ser valiente. Porque uno puede ser valiente, pero puede ser temerario. No, tenés que ser valiente, pero también prudente. Los otros eran tan valientes que ¿cómo tomaron el agua? Yo voy a tomar así de todas maneras. Yo no creo que haya ningún enemigo cerca. En cambio, los otros, ¿cómo tomaron el agua? No, momento. Yo soy valiente pero no tonto. Soy valiente pero no ingenuo. Entonces ellos se agacharon y con la mano le hacían así, viendo, porque recuerden lo que leímos en el verso 1. El campamento de los madianitas estaba ¿qué? Al norte. O sea, los madianitas están cerca. ¿Qué pasa si vienen los madianitas y yo estoy así como que soy bulldog ahí en el río? Dios mío, en todo lo que me pueden tirar una flecha o algo, qué sé yo. Entonces, miren lo que yo por años, yo había leído eso. ¿Ya habían leído eso ustedes antes? Si no han leído toda la Biblia, no lo han leído. Pero si han leído la Biblia toda, ya lo habían leído. ¿Habían meditado en eso ustedes? Yo no lo había meditado. Yo no había meditado en el balance que el Eterno enseña. Valientes, pero prudentes. Noten que aquí el Eterno enseña que la valentía no es excusa para ser ingenuo. No es como yo soy valiente, hermano, me voy a tirar a la bruta. No es eso. No es así. Eso puede ser un concepto medieval de la fe, donde la fe era lo contrario a la razón, ¿verdad? No importa, usted hágalo. Siembre $10,000, dice el apóstol. El apóstol Maldonado que tiene que mantener al nuevo niño que tiene fuera de la casa. Siembre. No, ¿cuál siembre? Ahora, tampoco es bueno ser tacaño, ¿verdad? La vida espiritual, Maimónides dice, y yo creo que Maimónides está absolutamente en lo correcto, la vida espiritual es la clave entre ser balanceado en los rasgos de carácter. Una persona que no se enoja nunca y una persona que se enoja frecuentemente, ambos pueden ser peligrosos. Porque el otro puede ser bien fresco. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo mi hijo? Le prendió fuego a mi casa. Es que es bien travieso, ¿verdad? Sí, es que estos niños son bien divertidos. Igual de peligroso es ese que uno que le pasa pegando al niño desayuno, almuerzo y cena. Entonces aquí la Biblia enseña que hay que ser valientes, pero prudentes. En la vida espiritual también. Yo hago mofa, si lo quieren, del canal 25, no sé, o las telemaratónicas, porque para mí todos ellos son una bola de ladrones, todos los que hacen eso. Pero igualmente estoy en contra del creyente que es devoto de la Virgen del Codo, que es tacaño el hijo del diablo, tacaño. Cuando estaba en el cristianismo, le tiraba dinero al pastor. Cuando vino al mundo mesiánico, piensa que las facturas de la comunidad se pagan solas. Piensa, por ejemplo, que los siervos del Eterno, que dependen, que se han dedicado a tiempo completo, no sé, les cae maná, tienen un árbol de maná, tienen, como dice Apocalipsis, que el Eterno nos va a dar de la vasija del maná escondido. De pronto creen que eso. Creen, por ejemplo, que el pastor Kenner tiene, no sé, hay un árbol de maná, le cae pisto del cielo. Pisto aquí es dinero en El Salvador. Claro, porque en México pisto son las bebidas alcohólicas. Yo no sabía eso. Yo le dije a alguien, voy a traer pisto, y se me quedó viendo así, pisto, y son las 9 de la mañana. Pensaba que me iba a echar los bombazos. Pisto en El Salvador, creo que también en Honduras es dinero. En México, si usted dice vamos a pistear, pregúntele a los hermanos también. Vamos a pistear es otra cosa. Entonces, las dos cosas son malas. Ser ingenuo y tirar toda tu plata a un farsante que te dice, si siembra $100 se va la enfermedad. Está loco. ¿Qué va a andar? Ese tiene el espíritu de Jesse. ¿Se acuerdan? Cuando Eliseo le hizo el milagro, Jesse se lo vendió, ¿verdad?
¿cómo es posible, dijo Jesse, que mi señor Eliseo curó a este sirio y no le sacó una platita? Sí, dice. No, y lo alcanzó y le dijo, mira, fíjate que vino gente. No sé. ¿Está malo eso? Igual de malo es el creyente tacaño, porque el creyente tacaño que no da de su dinero para la obra del Eterno, que no da su dinero para los pobres, que no da su dinero para los necesitados, él no adora al Eterno, él adora al dinero. Es un idólatra y ningún idólatra tiene parte en el mundo del dinero. Dice la Biblia que no hay entre ustedes ningún avaro, el cual es, ¿qué dice Pablo? Idólatra. Pero yo no tengo ninguna imagen de la Virgen María, no por tacaño, no porque se la comprara. Sí, que no tiene porque le brilla el fondo y para la imagen de la Virgen María quiere dar, hasta para eso de ser tacaño. Por tacaño es. No tiene la imagen de la Virgen María, tiene la imagen de su codo. Es tacaño y eso está mal. Entonces, yo creo que Solovyevsky tiene la razón en esto, ¿sí o no? Porque ¿qué pasa cuando uno atraviesa las edades, pero desecha las buenas cualidades de las edades previas? Les voy a decir qué pasa. Suceden los 5 síndromes de las personas comunes. Aquí va los 5 síndromes. Miren, se los voy a decir. Primer síndrome, el síndrome del niño eterno. Este es el tipo que tiene 50 o 60 años, pero no madura nunca. Nunca madura. En otras palabras, se quedó atrapado ¿en qué edad? En la niñez. El tipo son unos niñones, como dije la parashá pasada, que son niños, se enojan por nimiedades, se resienten por cualquier cosita, tienen envidia de los demás, tienen celo de los demás, como un niño, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un niño ve que a otro niño le regalan algo? ¿Qué le da? Envidia. Ahora, yo no quiero que hagan doctrina de esto. Esto que voy a decir es tómelo o déjenlo. No es palabra de Dios. Este es mi parecer, ¿verdad? Yo creo que les hacemos un mal a los niños, los papás que tienen 2, 3, 4, 5, 14 hijos, porque hoy últimamente yo estoy de acuerdo. Miren otra vez el problema de desbalancearse. A nosotros nos criaron, por lo menos a mí, bueno, a mí no, pero a mi mamá, a mis abuelos, los criaron a punta de garrote, ¿verdad? Era el garrote. Yo tenía un abuelo que a mi mamá, si una de mis tías hacía una travesura, les pegaba a todas. ¿Saben cuál era oigan la lógica de mi abuelo? Decía, les voy a pegar a todas para que ninguna se quede riendo, decía. Fíjense qué bonito. O sea, digamos que si mi tía hacía algo malo, le caía a mi mamá también. Porque decía, fíjense la lógica impecable de mi abuelo, ¿verdad? La lógica impecable de él era, si le pego a una, las otras, ¿qué van a hacer? Se van a reír, le pegaron. Entonces, para que no lo haga, le voy a pegar a la otra. Miren la lógica herodiana de mi abuelo, ¿verdad? Herodes dijo, el día que yo me muera, yo sé que el pueblo judío va a hacer fiesta. Entonces, ¿saben qué hizo Herodes? Secuestró un gran poco de gente, las encerró y dijo, cuando yo me muera, mátenlos a todos. ¿Saben por qué? Él se aseguró que en mi funeral lloran porque lloran. Fíjense qué bonito lo que trató de hacer. Gracias a Dios no lo logró, pero ya lo había hecho. Los soldados agarraron rehenes del pueblo judío, de su propio pueblo, el que él reinaba. Claro, él era un rey legítimo, era mitad idumeo y mitad judío, era hijo de un prosélito, no podía ser rey de Israel. Entonces dijo él, como el pueblo judío a mí me odia, entonces yo sé que no van a llorar, van a hacer banquete, van a salir a celebrar. Bueno, pues me secuestran, no me acuerdo, Flavio Josefo menciona cuántos fueron, veamos que fueron 1000. Al nomás me muera yo, me los matan a todos. Porque así yo me aseguro que van a llorar en mi funeral. Fíjense, así era la lógica de mi abuelo, lógica herodiana. Uy, cuidado que me vaya a quedar riendo una, mejor le pego a todas. Y tenían 10 hijos. O sea, que imagínense, hacía uno, bueno, pero los otros no habían nacido. Los que eran de la misma edad con mi mamá eran 4. O sea, que, ay, de aquel que hiciera una travesura, le caía a todos nosotros. Ahora, como nosotros nos criaron así,
Hoy en día, muchos se han desbalanceado y se han ido al otro extremo. Se han ido al extremo del papá guango, del papá aguado, del papá, ay, mi niño, no sé qué. Y podemos llegar al triste caso que aflojemos la disciplina. Y eso tampoco es bueno. Tiene que ser un balance. Por ejemplo, miren lo que pasó. Yo me crié con 2 hermanos. Éramos 3 en la casa. Si mi hermano cumplía años, le iban a dar regalos, ¿a quién? A mi hermano. Punto. Si mi mamá ni en sueños hubiera dicho la lógica de algunos padres modernos, ay, mire, hay que comprarle regalo a los otros 2 porque si no se van a traumar los otros 2. Se me van a traumar. ¿Qué se van a traumar? Si yo en el cumpleaños de mi hermano le hubiera hecho una escenita a mi mamá, en lugar de darme un regalo, adivinen qué me hubieran dado. Me hubieran dado 3 hinchazos bien puestos. Eso me hubieran dado. Y no me hubiera traumado. Ay, hermanos. Miren, si el castigo, si la disciplina traumara, todos nosotros fuéramos un grupo de desquiciados mentales que anduviéramos matando gente. Todos nosotros. Como dijo, yo no sé quién fue, creo que la hermana Aura dijo. No sé si fue, sí, creo que fue de mi hermana, la mamá de la hermana Aura, que dijo, si eso de la disciplina hiciera que la gente se haga drogadicta, yo ya me hubiera acabado toda la marihuana del mundo, dijo yo, porque a mí mi mamá me pegaba bonito. Entonces, digo eso, como dije, tómenlo, dejan. Yo no creo que es bueno que hacemos un bien a nuestros niños. Dicen, ay no, pero va a llorar el nene, hay que comprarle un regalo a él también. ¿Cuál que llore? Le va a hacer bien, le va a expandir los pulmones. Va a expanderlo, le va a hacer bien, que llore. Vivimos en la generación guanga, la generación de los ofendiditos. Ay, me ofendió tu meme. O me ofendió. Y de los que se definen, yo me siento un árbol. Y todo el mundo me tiene que creer que yo soy un árbol. Y decía la loca noruega que ella se siente gata. Dice. Y ahí anda, dice que es gata. Y no la vayan a ofender. Porque si ustedes le dicen que no es gata, y que es mujer, ¿qué va a pasar con ella? Se nos va a ofender. La princesita se nos ofende. Y miren lo que ha hecho ella. En Noruega se ha buscado un grupo de psicólogos que le han dicho que en efecto ella es un gato. Dice, los psicólogos le han dicho que ella tiene ciertas cualidades que la hacen gatuna a ella. Por ejemplo, los gatos pueden sentir ciertos sonidos. Entonces los psicólogos le hicieron una prueba de que ella tiene cierta hipersensibilidad a ciertos sonidos. Conclusión de los psicólogos, de verdad que son un gato. Fíjense qué bonito. Claro, como los psicólogos, la tipa le está aventando plata, claro, los psicólogos le dicen, uy, si no, yo no he conocido un gato más gato que usted. Así le dicen. Ahora, eso pasa con los niños. Los niños tienen envidia cuando el papá les da o cuando alguien le regala a alguien a otro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer niños que tengan corazón sensible, pero que no sean delicaditos así, para prepararlos para la vida. Que tengan piel, que tengan corazón sensible, corazón de amor, pero piel de rinoceronte. Ahora, también el niño es temerario, ¿verdad? El niño es temerario. Se avienta, ¿verdad? El niño es así. Entonces, ¿qué pasa cuando lo que yo le llamo el síndrome del niño eterno en un creyente? Un tipo que no maduró. Temerario, se avienta la loca, tiene celos de los demás, se enoja por cualquier cosita. Segundo síndrome, el síndrome del blindado. La gente que es adulto han tenido experiencia en la vida, vivido una decena de años, conocido unas personas y vivido unas cuantas experiencias, pero ¿qué perdieron ellos? Perdieron la capacidad de aprender, la capacidad que tienen los niños. Los niños sí o no que tienen una capacidad de aprender. ¿Les da pena hacer preguntas? Es más, ¿qué hacen los niños? ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto, papi? ¿Por qué esto? Es más, hacen preguntas medio incómodas, ¿verdad? Hacen preguntas medio feas. Preguntan así como que, dicen mis compañeros que no me llevó la cigüeña a mí, sino que otra cosa, es cierto. Así dicen los niños, ¿verdad? Y hacen preguntas, eso es lo bueno de los niños. Les da pena
hacer preguntas, cero pena. ¿Tienen curiosidad para seguir aprendiendo? Sí la tienen. ¿Qué pasa con el síndrome del blindado? Piensa que como él ya vivió 50, 40, 30, 60 años, esto no tiene necesariamente que ver con la vejez. Una persona puede ser así con 30 años. Ya no aprende de los demás. Ya no aprende. Todos son orgullosos. Nadie les puede enseñar. Nosotros deberíamos solamente de aprender de su magnífica sabiduría. Pero ya nadie les puede enseñar. Nunca corrigen un error. Si usted les da un consejo, dicen en su corazón, peligroso se lo dicen a ustedes también, ¿cómo vas a saber vos más que yo? Y si no lo dicen, lo piensan. Son orgullosos. Dicen, ¿qué me va a enseñar este a mí? Imagínense eso. Hay gente, por ejemplo, que le dan consejos buenos y saben por qué no cambian. Oigan, nunca corrigen las cosas porque tienen este orgullo. Van a decir que les hice caso al tomar el consejo. Fíjense eso. ¿Habrá estupidez más grande? Es decir, en otras palabras, si les dan un consejo, dicen, si llego a cambiar, van a decir que lo hice porque este me dijo. Fíjense la estupidez. ¿Podrá haber estupidez más grande? ¿Creen ustedes que esto exista? Les sorprendería. Existen miles de personas. Son gente que dice aiga, que dice de entrar, y alguien les dice, no se dice aiga, se dice haya. No se dice de entrar, se dice entrar. ¿Corrigen? No corrigen. Porque, ay, si yo llego a corregir, van a decir que lo hice por este. Imagínense qué ridiculez. Y así hay gente blindada a aprender nuevas cosas. Tercer síndrome, el síndrome del amargado. ¿Qué pasa con el amargado? ¿Qué perdió él? ¿Qué cualidad buena de la niñez perdió? La alegría, y perdió también la capacidad de perdonar, la capacidad de no guardar rencor. ¿Han conocido viejos amargados? Horrible, uno no quiere estar con ellos. ¿Por qué? Porque perdieron la capacidad de dejar pasar, de perdonar que tienen los niños. Ahora viven con raíces de amargura contra alguien que les hizo algo malo. O peor aún, viven con raíces de amargura contra alguien que les pudo haber hecho algo bueno y no lo hicieron. Fíjense qué curioso. Es decir, hay gente tan amargada que no solamente se amarga con la gente que les hizo algo malo, sino por la gente que no le hizo algo bueno. Imagínese usted si usted se va a amargar por todas las personas que no le hicieron algo bueno. ¿Con cuántas personas se va a poder amargar? Y eso es lo triste. Estas personas, como dice el escritor de Hebreos, tienen una raíz de amargura que contamina a todos los que están alrededor. Y dice el escritor de Hebreos que dejan de recibir, ¿qué? La gracia de Dios para su vida. Oiga lo que pasa cuando alguien es amargado, cuando alguien guarda rencor. La gracia de Dios, como Él no da gracia a los otros que lo han ofendido, Dios no les da gracia a ellos. ¡Qué terrible! Se puede imaginar lo peor que puede haber en la vida, creo yo, es dejar de recibir la gracia de Dios. Horrible, horrible. Cuarto síndrome, apúrese que vamos terminando. Síndrome del digno. Es el síndrome del digno. Son las personas que perdieron la capacidad de gozarse por las cosas pequeñas. ¿Quién tiene esa capacidad? Los niños. La capacidad de regocijarse, de sorprenderse, dejar ver a los demás que estoy de verdad alegre. Mical tenía esa posibilidad. Tenía la... No, bueno, sí, perdón. No, ¿verdad? Voy a plantear bien la pregunta. Mical tenía la posibilidad de alegrarse en las cosas pequeñas, de ser libre de inhibiciones ridículas. No, eso no. ¿Quién tenía eso? David. Hay gente que dice, no, yo no voy a aplaudir en la alabanza porque voy a perder el caché. Dicen. Fíjense qué curioso. Son los creyentes que cantan así como que son policías de información, así. Como que cabal el coronel dijo, ¡fir! Así, y se quedan así. Se quedan como la estatua de Nabucodonosor, así. Firmes. Firmes. No se mueven en la alabanza.
¿Han visto gente así? ¿Por qué? Pregúntense, ¿por qué? Solovietzky tiene la razón. Perdieron la capacidad de regocijarse. Vinieron a la adultez y dijeron, en la adultez yo tengo que tener discernimiento, tengo que tener responsabilidad, pero en el camino dijeron, esto de regocijarse es cosa de niños, yo lo desecho. Y hoy dicen, no, ¿cómo voy a aplaudir yo en la alabanza? Eso me quita el caché. Cálmate, Sir Anthony Hopkins. Sí, no, hombre, sí, qué persona más alegre. Son personas que piensan que son, no sé, son Sean Connery. Quizás podríamos preguntarles qué sintieron cuando grabaron Goldfinger o Solo se vive dos veces. Se sienten Anthony Hopkins, así como que ya van a decir, han dejado de llorar los corderos, Clarice. Quid pro quo, Clarice. Lee Marco Aurelio. Así se sienten. Son elegantes, son dignos en su mente. ¿Quisieran ser así ustedes? Yo no quiero ser así. ¿Saben por qué? Dijo un filósofo esta gran verdad, anótenla si ustedes quieren. Él dijo esto: la persona para la cual poco no es suficiente para estar alegre, nada será suficiente para estar alegre. Lo repito. La persona para la cual poco no es suficiente para alegrarse, nada será suficiente para alegrarlo. Salomón lo expresó de manera diferente. Salomón dijo, el que ama el dinero no se saciará de él. El que ama el dinero. El que no lo ama, no. El que no lo ama tiene $1,000 y le van a dar 1,500. Ah, qué bueno, bendición. Voy a poder ayudar a alguien. Voy a poder comprar más cosas. Voy a poder ofrendar. Listo, no ama el dinero. Ahora, si alguien ama el dinero y quiere ganar $1,000, ¿qué va a pasar cuando llegue a ganar $1,000? Va a querer 2,000. No, yo no, hermano. Sí, claro. Hace 10 años o hace 5 años de seguro usted ganaba menos de lo que gana hoy. Pero hoy tiene más deudas de lo que tenía hace 5 años. Tengo, como decía la chimoltrufia, ¿tengo o no tengo razón? Claro que tengo razón. Y no está mal. Alguien va a decir, mire, pero usted está en contra de progresar. No, yo no estoy en contra de progresar. A lo que voy, lo que yo quiero decir esto, grábenselo para que no me vayan a malinterpretar. Lo que yo quiero decir es esto. Si tenemos poquito, tenemos que estar ¿cómo? Alegres en lo que tenemos. Y si tenemos un poquito más, nos alegramos también. Y si tenemos menos de lo que tuvimos ayer, también nos alegramos. ¿Qué dijo Pablo? He aprendido a tener contentamiento cual sea la circunstancia. He aprendido a vivir en abundancia y vivir en estrechez. Si como salmón, estoy contento. Si como frijoles, estoy contento. Las dos cosas, estoy contento. Se lo voy a repetir. La persona para la cual poco no es suficiente para alegrarse, nada será suficiente para alegrarlo. Quinto síndrome, el síndrome del león del zoológico. ¿Qué es eso? Es la persona que perdió las ganas de vivir, el deseo de emprender, la curiosidad del niño, la capacidad de gozarse. Prácticamente están muertos en vida. Como dice un meme ahí en Facebook, se murió, solo que no le han avisado. Se murió, solo que no le han dicho. No le ha llegado la noticia de que vive biológicamente porque respira. Es decir, sospechamos que está muerto, pero lo vemos respirar, así que de pronto se nos quita la duda. Pero vive solo biológicamente. Yo me recuerdo en la película Triple X de Samuel L. Jackson. Esa película tiene el problema de que como se llama Triple X, la gente la confunde con pornografía, pero no es pornografía, ¿verdad? Es una película de un agente secreto, ¿verdad? Yo la vi cuando no era creyente, así que no digan, uy, qué mundano el murió. Yo la vi cuando no era creyente. Pueden que salió en el 2002. 2002 yo tenía, creo que 98, tenía 14 años en el 2002. Y la vi.
Y nunca se me olvida lo que Samuel L. Jackson le dice, ahí en la película se llama Gibbons, que es el jefe de inteligencia de Estados Unidos. Y él anda reclutando posibles agentes secretos. ¿Cuál es el problema? Que todos los agentes secretos que tiene, ¿cómo visten? Visten de saco, con corbata, con zapatos bien lustraditos. Entonces, cuando se van a meter a Rusia, ahí en Rusia ven un tipo así, inmediatamente sabe que es agente secreto. Entonces, Gibbons tiene una idea. Lo que pasa, dice, es que nosotros estamos tirando ratoncito en un nido de serpientes. Y claro, cuando la serpiente ve ratoncito, ¿qué hace? Se la come. Vamos a hacer algo, les dice Gibbons. Vamos a lanzarles otra serpiente. Ellos están investigando a un grupo que está haciendo armas nucleares que se llama Anarchy 99, Anarquía 99. Pero eso rápido descubre. Entonces a Samuel L. Jackson se le ocurre una brillante idea. Él va a reclutar gente de la baja, gente criminal, gente mala, gente bien mala. Y fija sus ojos en un tipo que se llama Xander Cage, que es interpretado por Vin Diesel. Y ese tipo tiene 3X tatuadas aquí en el cuello. Por eso la película se llama Triple X. Pues bien, Samuel L. Jackson lo agarra en una de sus fechorías y le dice, mira, te tengo dos opciones. Bueno, la primera opción es que te agarramos haciendo una fechoría, te vamos a dar cadena perpetua, te vamos a mandar a Guantánamo, bien bonita esta opción, o también me puedes hacer un pequeño favor, puedes convertirte en un pequeño agente secreto. ¿Y qué tengo que hacer? Le dice Vin Diesel, que es un criminal. Le dice, no es un trabajo muy difícil, solo vas a tener que expiar gente extorsionista, gente delincuente, gente mala, gente como tú. Y Vin Diesel le dice que no, le dice otra cosa, que no sé qué. Llega un punto en donde Vin Diesel está que no y que no. Yo no voy a hacer, no lo hago. Y Samuel L. Jackson, para convencerlo, le dice esto, que a mí me impactó. Tenía 14 años y me impactó. Le dice esto, fíjense. ¿Alguna vez has visto leones en el zoológico? Siempre puedes saber cuáles fueron capturados en la selva por la mirada que hay en sus ojos. Es el gato salvaje de la jungla. Recuerda correr por la llanura, la emoción de la caza. 400 libras de furia asesina encerradas en una caja. ¿Sabes qué pasa después de que lo meten preso en el zoológico? Después de un tiempo, sus ojos comienzan a ponerse vidriosos. Puedes decir que su alma ha muerto. Lo mismo pasa con un hombre. Si no aceptas mi oferta, te voy a mandar una celda donde vas a tener una celda de 2 por 3 metros. Solo vas a tener un pequeño balde para hacer tus necesidades y nunca vas a volver la luz del sol. Él le está convenciendo. Ahora, olvídense de la película. A mí lo que me impactó a la edad de 14 años es lo que él le dice. Hay personas que le pasa lo mismo que le pasa a los leones en el zoológico. Los miras a los ojos y su alma, ¿qué dice? Ha muerto, se murieron. El león recuerda las aventuras de andar en la selva, pero ya se murió. ¿Sus ojos cómo están? ¿Se ven felices? ¿Se ven llenos de vida? No. ¿Cómo se ven ahora sus ojos? Muertos. Y hay muchos que viven así. Perdieron todo. Ya no les da curiosidad de aprender. Yo, queridos hermanos, espero que esto haya servido para hacernos pensar de que la vida extraordinaria de la cual habla Soloveitchik es, paradójicamente, muy fácil. Es una cuestión de integrar las cualidades buenas de la vida en todas sus etapas. La inocencia, la pureza, la exuberancia de la niñez, la responsabilidad, la ganas de emprender de la madurez temprana, la experiencia, la preocupación por los demás de la vejez, todo eso. Y me dio curiosidad, fíjense, me dio una curiosidad. Y yo me hice esta pregunta cuando estaba leyendo lo que dice Rabbi Soloveitchik. Y me hice esta pregunta, en el libro de Génesis, ¿quién es la vida más extraordinaria que existe? ¿Qué opinan? Abraham, bien. ¿Cuántos votan por Joseph? Veámoslo así.
¿Quién? Se lo voy a poner así. De todos los personajes de Génesis, ¿quién es el personaje que hay que rebuscarse? Hay que buscarle bien sus pecados. Joseph, ¿verdad? Es decir, uno lee la Biblia y pareciera que este hombre nunca pecó. Ahora, uno tiene que buscarle bien. Además, hay rabinos que dicen que él cometió la Shon Hará cuando hablaba en contra de los hermanos. Otros dicen, por ejemplo, hay rabinos como Foreman, que dice que cuando los egipcios llegan a pedirles comida, en lugar de decirles que se vendieran, ¿qué tuvo que haber hecho? Regalarles comida. Yo no sé si está en lo correcto, no estoy diciendo que pecó. De hecho, sería una buena discusión, porque yo creo que se puede defender a la inocencia de Dios. Yo lo único que les estoy diciendo es esto. Si yo les pregunto, ¿qué pecado hizo Jacob? Inmediatamente se nos viene a la mente algo. Suplantó a Esaú con su papá, ¿verdad? Pecados de Abraham. Mintió, ¿verdad? Mintió. No tuvo la fe necesaria para esperar en el Eterno y agarró a Agar. Bueno, uno puede decir que ese fue pecado de Sara, porque dice la Biblia que Abraham simplemente oyó el ruego de Sara. Estoicamente, el patriarca Abraham cumplió con la voluntad de su esposa. Pero bueno, mintió. Nachmanides lo ataca, de hecho. Nachmanides dice, nuestro padre Abraham pecó gravemente al exponer a su esposa Sara a que fuera violada. Él tuvo que haber tenido fe en el santo bendito sea y decir, es mi esposa. ¿Le raptaron cuántas veces a Sara? 2 veces. Pecados de Isaac. También, ¿verdad? Mintió. Alguien ha dicho que comía de la casa de Esaú, una casa que probablemente no era muy kosher, que digamos, porque él andaba con su flecha. También proferitismo, ¿verdad? Dice la Biblia que él amaba a Esaú. La implicación es que amaba menos ¿a qué? A Jacob. Bien, o sea, con cada personaje uno puede identificar sus pecados. Con Joseph cuesta. Con Joseph cuesta. Es decir, Joseph, veámoslo así. ¿Cuántos versos le dedica la Biblia a José? ¿Cuántos capítulos? Son 14 capítulos. 14 capítulos. Del capítulo 37 al 50. ¿Cuántos le dedica a Isaac? Menos. ¿Son qué? Del capítulo, qué sé yo, vida de Isaac como tal, capítulo 26 al 28, y luego Isaac desaparece prácticamente del mapa. Joseph es quizás la vida más extraordinaria. Y quiero someter a ustedes a ver si la teoría de Soloveitchik tiene razón. ¿Tenía Joseph en su vida adulta habilidades bonitas de la niñez? ¿Quién si no? Díganme ustedes, ¿quién en la Torá es la persona que tenía todas las razones del mundo para guardar rencor, pero decidió perdonar? Joseph. ¿Qué dijo Joseph al final de su vida? Estoy yo en lugar de Dios. ¿Qué tal la confianza en Dios? La confianza ciega que tiene un niño. ¿Tenía esa confianza Joseph? Claro que la tenía. Estando en la casa de Potifar, pudiendo tener una aventura con su esposa, ¿qué dijo él? ¿Podría yo hacer este gran pecado contra el Eterno? Ahora, miren qué curioso. ¿Se acuerdan que yo les dije que todas las vidas de los patriarcas son referidos como 100 años y 20 años y 7 años, 100 años y 80 años? Yo de curioso, fíjense, me fui a ver a José, a ver cómo lo registra, y a que no adivinan qué. La Torá, yo no quiero hacer doctrina de esto, yo solamente les lo digo como curiosidad. ¿Saben qué pasa? Con José es el único que la Torá lo registra de manera distinta. Miren cómo dice, Génesis 50:26. El último verso de Bereshit. 50:26. Vayamat Yosef ben Mea va a ser Shanim. Con José no hay. ¿Por qué? Con José no hay Me'at Shana be hacer Shanim. No. Es más, miren cómo, si lo tradujéramos literalmente, dijera, y murió Joseph, hijo, literal dice, ben Mea va a ser Shanim. Y murió Joseph, hijo de 110 años. Así dice literalmente. Murió Joseph siendo un hijo
de 100 y de 10 años. No dice 100 años y 10 años. Es más, curiosamente, no me pregunte por qué. Yo, como le dije, no quiero hacer doctrina de esto. Pero yo me pregunto por qué la Torá añade esa palabra ben. ¿Qué significa la palabra ben? Hijo. ¿A qué se relaciona la palabra hijo? Con niñez, ¿verdad? O también con discipulado. ¿Cómo se le llama a los aprendices de los profetas? Los hijos de los profetas. En otras palabras, este verso pudiera significar que José era un discípulo de cada una de sus edades. Aprendió de la edad de la niñez, aprendió de la edad de la adolescencia y aprendió de la edad adulta. Por eso en él vemos que se conjuntan todas las buenas cualidades. La pureza de la niñez. Como decía Marco Vidal, ¿dónde está la santidad de quién? De aquel José. Era puro sexualmente, era puro en sus motivos. No guardó rencor. Pero castigó a los patriarcas. Sí, pero eso no fue obra de rencor. ¿Qué buscaba hacer? Que se arrepintieran, que mostraran arrepentimiento. Todas las cualidades que yo les he dicho, responsabilidad, pureza, todas estaban en José. Que todos nosotros seamos como José, que se pueda decir de nosotros, no 100 y 10 y tantos años, sino que podamos ser hijos, discípulos de cada edad, que seamos valientes, pero prudentes, que seamos completamente confiados en el Eterno, sin ser ingenuos, que podamos tener experiencia sin ser cerrados de mente, que en nosotros estén, que se pueda decir de nosotros que tenemos la mente del Mesías, que todos nosotros podamos estar edificados, arraigados en la fe y que no se diga de nosotros. Una vez, y cierro con esto, en la caricatura Snoopy, le preguntan, creo que Charlie Brown, no me acuerdo, cuéntame una historia, le dice una de las niñas a Charlie Brown. No quiero. Cuéntame una historia de alguien, de una persona. No quiero. Vamos, cuéntame una historia. Está bien, te voy a contar la historia de alguien. Esta persona nació, creció y se murió. Y le dice la otra persona, wow, qué original. Pregunto, ¿de nuestra vida se va a decir lo mismo? Aquel señor, aquel fulano tal, sí, nació, creció y murió. No, que no sea así. Nosotros estamos llamados a ser los que transforman a este mundo. Bendito sea el nombre del Eterno, que tal sea su voluntad y digamos amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, amén. Gracias te damos por estar con nosotros, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra. Tu palabra es la palabra profética más segura. Te damos muchas gracias por estar con nosotros como poderoso gigante. Gracias por las perlas de tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos tener una vida que sea la que dijo el Maestro. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Que podamos, Señor, estar delante de ti, que podamos atesorar todas las lecciones que tú nos das y que tu palabra haga un impacto en nuestras vidas. Te damos muchas gracias por esta semana que pasó. Te damos muchas gracias por este día de Shabbat. Haz que la semana que viene, que va a iniciar, sea de mucha bendición para nosotros. Haz que se cumpla en nosotros el verso que dice que la dulzura del Eterno esté con nosotros, que Él establezca la obra de nuestras manos, que afirme la obra de nuestras manos, que todo lo que emprendamos sea para bendición, que nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestras empresas, nuestros estudios sean completamente bendecidos en tu amor. Te pedimos por tu pueblo Israel, bendice a Jerusalén, la ciudad Kadosh, bendice a todos mis hermanos aquí en este lugar y también a todos aquellos que se conectan virtualmente con nosotros. Bendice lo que ellos emprendan, bendice sus familias, bendice su mesa, que no falte de los ricos manjares de la tierra y que así como se lee en esta parashá, que sean como nuestro Padre Abraham, bendecidos en todo, con todo y por todo. Gracias, Padre nuestro, en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén.